Basados en la información del ejercicio, este nos pide que clasifiquemos las transacciones y elaboremos una balanza de pago. Hallar los saldos de la cuenta corriente, capital y financiera, calcular la variación de las reservas y análisis de resultados. Empezaremos con la cuenta corriente, el cual vamos a empezar con la balanza comercial. El primer enunciado nos dice: venta al extranjero de café producido en Colombia por 2.000 unidades. Es un ingreso, lo ubicamos en la casilla de ingresos. Compra de petróleo natural. Esto es un gasto, el cual ubicamos las 3.000 unidades en gasto. Venta de cerámica por 1.000 unidades es un ingreso, lo ubicamos en ingresos. Y venta de aguacate por 500 unidades lo ubicamos en ingresos. El saldo lo sabremos sumando todos los ingresos, que nos da un total de 3.500, restándolo por el gasto, que es 3.000, y nos da un total de 500 unidades. Pasamos a la balanza de servicio. Empezaremos con turismo. El enunciado nos dice: turismo de ingresos genera ingresos por 200 unidades. Es un ingreso, lo ubicamos en la casilla de ingresos. Viaje de colombianos por 500 unidades. Es un gasto, lo ubicamos en la casilla de gastos. Llegada de alemanes a San Andrés por 300 unidades. Es un ingreso, lo ubicamos en la casilla de ingresos. Colombiano viaja a España. Es un gasto, por 100 unidades, lo ubicamos en la casilla de gastos. Sumamos lo que son los ingresos y los gastos, nos da un valor de 500 y 600 unidades respectivamente. Entonces, restamos 500 que son los ingresos menos 600 que son los gastos y nos da un saldo de menos 100. Pasamos a transporte. El enunciado dice: empresa colombiana presta servicio a una empresa portuguesa por 50 unidades. Como no hay más actividad, esto es un ingreso, lo metemos en la casilla de ingresos, y al no haber más actividad pasamos al saldo por el mismo valor, o sea 50 unidades. Y para hallar el saldo de esta balanza sumamos el saldo de turismo y el de transporte. Entonces nos daría menos 50 unidades, sumando menos 100 más 50. Pasamos ahora a la balanza de renta. Empezaremos con renta de inversión. El enunciado dice: intereses de un préstamo concedido a una empresa francesa. Esto es un ingreso de 100 unidades, lo ubicamos en la casilla de ingresos. Según el enunciado dice: colombianos han pagado intereses por 200 unidades. Esto es un gasto, lo ubicamos en la casilla de gasto. Otro enunciado dice: 150 unidades de intereses por acciones de un colombiano en Wall Street. Es un ingreso, lo ubicamos en la casilla de ingresos. Sumando los ingresos nos dará un resultado de 250 unidades, y restándolo con el gasto, que son 200, nos daría un saldo de 50 unidades. Pasamos a renta de trabajo. El enunciado dice: salario de un colombiano en una petrolera de 310 unidades. Esto es un ingreso, lo ubicamos en ingresos. Al no tener nada en gastos, pasamos los 310 al saldo. Y para hallar el saldo de esta balanza de renta, sumamos los 50 de la renta de inversión más los 310 de la renta de trabajo, para un saldo de 360 unidades. Pasamos a la balanza de transferencias. El enunciado dice: colombiano recibe en remesa 130 unidades. Es un ingreso, lo ubicamos en la casilla de ingresos. Otro enunciado dice: Colombia realiza transferencias al extranjero. Esto es un gasto, el cual son 150 unidades, lo ubicamos en el gasto, y restamos ingreso menos gasto, nos da un saldo de menos 20 unidades. Saldo de la cuenta corriente. Para hallar ese saldo debemos sumar los saldos de las diferentes balanzas. Entonces sería 500 de balanza comercial, 50 de servicios, 360 de renta y menos 20 de transferencias, para un saldo de 790. Pasamos ahora a cuentas de capital. Ahí encontraremos lo que es derechos de autor, el cual nos da un ingreso de 350 unidades y a la vez un gasto de 200 unidades. Encontramos patentes, que nos da un ingreso de 150 unidades, compra de terreno, ventas de terreno por 100 unidades, que es un ingreso, y donaciones, que nos daría un ingreso de 100 unidades. Sumando todos estos saldos nos da un total de 450 unidades en saldo.
Pasamos a las cuentas financieras y ahí encontraremos la variación de pasivos y activos. Entonces se dice que la variación de pasivos son las deudas y las de activos son los ingresos del país. Entonces, el enunciado dice: préstamo solicitado por el Banco Colombiano son por 200 unidades, lo ubicamos en variación de pasivos porque es una deuda. Otro enunciado dice: préstamo de un banco colombiano a uno argentino por 100 unidades, lo ubicamos en variación de activos y esto nos daría un saldo de 100 unidades. Pasamos a la inversión directa, que es cuando el enunciado dice: colombiano compra el 13% de acciones de una empresa en Londres. Al adquirir más del 10% es una inversión directa, entonces va ubicada en variación de activos por 130 unidades, y al no tener nada en variación pasiva nos da un cero implícito que al restarlo con la variación activa nos da un resultado negativo de menos 130. Pasamos a inversión de cartera. Nos dice que tenemos un almacén compra 8% de empresa colombiana por 120 unidades. Al ser una compra de menos de 10% es una variación pasiva. Entonces esto va ubicado en variación pasiva y así tendremos los saldos para esta cuenta financiera. Para hallar la variación activa me da un valor de 1330. Al no tener nada en la variación pasiva va un cero implícito que me da un valor negativo de menos 1330. Y por último, para el saldo de la cuenta financiera me da un total de menos 1240. Esto quiere decir que si la variación nos da negativo, el país se encuentra en deuda con el resto del mundo. Con esto concluimos el ejercicio. Muchas gracias.